para que puedan retomar el video más tardecito. Entonces yo le voy a pedir el favor por aquí, a ver a quién me encuentro. A Francisco Javier, ¿sí? Te puedo pedir un favor, mi estimado Francisco. Sí, profe, dime. ¿Tú me podrías ayudar a darle entrada, porfa, a quienes estén en la sala de espera cuando se Sí, salgan? dale. Sí, hay veces Ya, que ya se venía salen y se haciendo. vuelven. Dime. Sí, 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 es que me toca estar aquí y volver a las diapositivas y volver acá cuando suena el timbre, entonces me toca volver. sí, no hay lío. Yo los Listo, acepto. listo, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar con nuestra clase de hoy, haciendo como un breve recuento de lo que vimos la clase anterior, así muy rápidamente. Entonces, ¿qué vimos? Tuvimos como bueno, que hemos visto como para contextualizarlos, las diferencias que existen entre la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Entonces, ¿por qué surge? ¿Cuál es la iniciativa de la estadística inferencial? La limitación en cuanto a las posibilidades de abarcar la totalidad de una muestra, de una población. Entonces, a partir de este problema que tenemos de la falta de recursos, de tiempo, de la escasez de herramientas que tenemos para abordar grupos grandes, entonces surge la necesidad del muestreo para conformar los diferentes tipos de muestras que tienen que ser una versión o una versión a pequeña escala o una versión simplificada de la población. Existen los tipos de muestreo que, como ya vimos, pueden ser eh, aleatorios, se pueden fundamentar en la aleatoriedad o en el principio de la equiprobabilidad, o se pueden fundamentar en el criterio o en la discreción de quien toma la muestra. Entonces, esos fueron los tipos de muestreo que vimos, probabilísticos y no probabilísticos. Después pasamos a hacer como una breve introducción a las definiciones de probabilidad. Entonces, vimos que la probabilidad se puede definir como su forma clásica, como frecuencia relativa o de manera subjetiva. Entonces, que la probabilidad es un camino como tal para cuantificar la incertidumbre. Y en ese sentido, la probabilidad surge y se configura a partir de la repetición o la frecuencia con la que se presenta un suceso en el pasado. Entonces, a partir de esa frecuencia o esa repetición, yo empiezo a configurar como tal una probabilidad de ocurrencia proyectando hacia el futuro. ¿Listo? Así fue como definimos como tal. La probabilidad, cuando la definíamos en su segunda forma, que era como la frecuencia relativa, que es la que vamos a utilizar principalmente en esta clase. ¿Y que por qué era importante trabajar la probabilidad? Y porque en la probabilidad se fundamenta toda la teoría de la estadística inferencial. O sea, si nosotros no entendemos, ahí se me salió a mí, no, ¿a quién se le salió? Descartar. Espérense que por aquí alguien salió. Ah, ok. Espérenme porque tengo una pregunta. Aquí alguien, su compañera Ricio me llamó, pero yo no puedo contestarle porque estoy en clase. Espérense a ver si la podemos ingresar. ¿No me dejas entrar? ¿Mm? Un momento que esta mujer me está escribiendo. Eh, por favor, ingresa. Dice que no estoy dentro del grupo. Ay, pero yo no. Pues es que la verdad, ya. Denme un segundito. Dios mío bendito. El link de esta clase, ¿dónde está? Es que por esto es que les pido que se unan y ensayen antes de la clase, porque entonces cuando estoy en la clase con ustedes me toca interrumpir. Denme un segundo, por favor. Aquí está el enlace. Francisco, ¿te salió que ella estaba intentando ingresar? No, profe, nada, no me ha salido nada. Institucional. Listo. Porque dice que es que no le da, que no tiene permiso para ingresar. Bueno, volviendo al tema. Entonces,
Definimos las definiciones de probabilidad, entonces que por qué era importante trabajar la probabilidad, porque toda la estadística inferencial como tal se fundamentaba en la probabilidad, entonces lo que vinculaba como tal o el puente que existía entre la estadística descriptiva y la estadística inferencial era la probabilidad. Entonces, teniendo en cuenta que no todas las inferencias, no todas las conclusiones que nosotros queremos para nuestras muestras son válidas en la población al 100%, sino con tan solo una cierta probabilidad de acierto. Entonces es ahí cuando entramos a trabajar nosotros como tal la probabilidad. ¿Listo? Entonces, para entrar ya en materia de entender más allá de la probabilidad como su forma, como su definición de frecuencia relativa o como su definición clásica o como su definición en temas subjetivos, entramos a trabajar como tal las distribuciones de probabilidad de la clase anterior. Y dijimos que para entender en qué consistían las distribuciones de probabilidad, debíamos hablar acerca de las variables aleatorias. Y dijimos que podía que en un primer momento el término variable aleatoria sonará un poco abstracto o un poco pues enredado, pero en realidad lo que íbamos a como tal, como íbamos a definir una variable aleatoria, era como tal, como un número que expresaba el resultado de un experimento aleatorio. ¿Y en qué consistía un experimento aleatorio? Era como tal un experimento cuyo resultado no podía predecirse, porque dependía del azar, como su nombre lo dice, de la aleatoriedad, de la presión de las circunstancias que configuraran el resultado de un experimento en ese momento específico. ¿Listo? Y dijimos que las variables aleatorias, entonces, como eran un número que explicaban como tal el posible resultado de un experimento aleatorio, debían necesariamente, obligatoriamente, que tomar valores numéricos. Entonces pusimos varios ejemplos y dijimos que las variables aleatorias podían clasificarse según fueran discretas o continuas. Entonces, cuando eran discretas, era porque el dominio de la variable, o sea, los posibles resultados del experimento aleatorio podían tomar un valor finito de valores. O sea, que esos posibles resultados eran categorizables o eran, por así decirlo, etiquetables con números enteros. Y que cuando iban a ser unas variables aleatorias continuas era porque los posibles resultados del experimento aleatorio, o también podríamos llamarlo el dominio de la variable aleatoria, podría tomar como tal cualquier valor dentro de un intervalo de valores. Entonces, en ese sentido, podía ser, admitían posiciones decimales. Entonces, el dominio de la variable podía ser 1, 1.5, 20.30, 102.38. Entonces, podían tomar como tal posiciones decimales sin ningún género de duda, ¿no? Entonces, aquí habíamos puesto algunos ejemplos. Digamos, vamos a la tablita de atrás, volvamos a esta. Y el ejemplo más clásico que pusimos fue el lanzamiento de un dado. Entonces, ¿cuál era como tal los posibles resultados para el valor de la variable aleatoria? Entonces, los posibles resultados concretamente eran la cara del dado que podía caer. Entonces, en ese sentido, como el dado tenía 6 caras, entonces decíamos cara 1, cara 2, cara 3, cara 4, y en ese sentido hablábamos de que teníamos una variable aleatoria discreta. Entonces, ¿por qué era aleatoria? Porque eran los posibles resultados de un experimento cuyo resultado no puede predecirse. Porque cuando tú lanzas un dado, tú no puedes saber con certeza si va a caer la cara que tiene un puntico, o 2 puntos, o 3, o 4, o 5. Entonces, en eso consiste la aleatoriedad. Yo no puedo predecir qué es lo que va a ocurrir. Bien, entonces en ese sentido, los posibles valores para nuestra variable aleatoria eran 1, 2, 3, 4, 5 o 6, dependiendo de la cara que supongamos que va a caer, ¿sí? Ahora decíamos, llamar a 5 clientes, y nuestro experimento o nuestra variable aleatoria era, por ejemplo, el número de clientes que hacían un pedido. Entonces, si yo iba a llamar de 0 a 5 clientes, ¿cuáles son los posibles valores que puede tomar mi variable aleatoria? Si lo que estoy investigando es el número de clientes que me van a hacer a mí como tal un pedido. Entonces pueden tomar valor de 1 a 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Pues porque o 0 hacen el pedido, o 5 hacen el pedido, o 2 o 3. ¿Sí? Entonces, en ese sentido también hablamos de que era una variable aleatoria discreta. Entonces, no podíamos decir 2.5 clientes me hacen un pedido, 3.2 clientes me hacen un pedido, etc. Bueno, y así pusimos varios ejemplos y dijimos que, por ejemplo, a ver, ¿cuál tenemos por aquí?
lanzamiento de una moneda al aire. Entonces, el experimento aleatorio era cara de la moneda que figuraba tras el lanzamiento. Entonces, teníamos dos opciones, cara o sello. Pero decíamos, bueno, ¿y yo cómo voy a convertir en una variable aleatoria estas dos opciones de respuesta? Entonces, simplemente lo que hacemos es agregarle como tal unas etiquetas numéricas al 0 y al 1. ¿Listo? ¿Por qué? Porque las variables aleatorias deben tomar valores numéricos como tal. ¿Listo? Bueno, entonces por aquí tenemos ya esta partecita, la clasificación y un tipcito, por decirlo así. Francisco, ¿quién está en la sala de espera? ¿Ya pudiste ver? Profe, sí me salió, como que me sonó, pero no me aparece que está, o sea, para admitirlo. Espérame a ver, ya miramos qué es lo Era que Juan pasa. Felipe, Muy profe. buenas noches. Ah, era Juan Felipe. Señora, Ok. profe, ¿Y qué profe, buenas pasó noches. con la otra compañera? Profe, ¿Qué buenas pasó? noches. Que necesito urgente. ¿Hay manera de que podamos hablar en ese momento? Si hay una sala aparte para comentarte algo urgente, por favor. Si necesitas retirarte de la clase, no hay ningún inconveniente. Si quieres, me dejas un mensaje para yo Profe, poder. bueno, es que sí, es que mira, la primera clase pues no estaba inscrito en la materia porque bueno, yo vengo homologado y esta clase se me cruzaba con otra, pero bueno, gracias a Dios sí me la pudieron acomodar para poderla ver. La segunda clase pues lo que pasa es que bueno, No, no te preocupes. Si quieres, ahorita me comentas cuando terminemos. No te preocupes, para que estés en la clase, ¿sí? Porque pues es que estamos aquí. Si quieres, ahorita nos comentas lo que te pasa. Pero porfa, no, ahorita tengo nos comentas. Si quieres, para que podamos seguir en la clase con tus compañeros. Y Francisco, Lina María. me toca retirarme, pero, o sea, necesito, o sea, tengo, o sea, no he visto Sí, no te nada de la clase, preocupes, no eso es hay lo que me tiene problema. Tú preocupado. retomas el video después, no te preocupes. Y si quieres me envías un correo comentándome la situación Correo y ya. electrónico, señora. Y es que preciso me sucedió, qué pena compañeros, o sea, me sucedió de todo ahorita, no, eso me sucedió todo, venía para la clase y también pues Sí, me no te robaron. preocupes. Yo entiendo lo que te ha pasado, no te preocupes. No hay ningún problema. Estoy golpeado, entonces pues nada, era eso lo que iba a comentar. Sí, no te preocupes. O sea, si te tienes que retirar por algún inconveniente que tengas, no te preocupes. O sea, yo te entiendo. Lo que importa es que te adelantes con el video, no hay problema. Pero el video, ¿Sí? vale, y los videos del anterior clase también, los del primero también está, no importa, yo me adelanto. Listo. Y si quieres me envías un correo comentándome la situación que me estás contando de la clase anterior. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Sí, es que desde la clase anterior tengo la cirugía y porque el dedo no ha estado nada bien y me ha tocado mantener en el hospital. Ok, listo. No te preocupes. Yo entiendo. Si te tienes que retirar, no hay ningún inconveniente. Todo es que te adelantes luego. Bueno. Sí, señora, pero muchas gracias. Agradezco Bueno, mucho. listo, que estés muy bien. Bueno, entonces aquí continuamos con lo que estábamos hablando. Entonces, pueden ser discretas o continuas y hasta ahí lo llevamos la clase anterior. ¿Listo? Bueno, entonces, una vez ya tenemos nosotros claro en qué consisten como tal las variables aleatorias, entonces ya podemos entrar a hablar acerca de las distribuciones de probabilidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos va a describir como tal una distribución de probabilidad? Y puede que en alguna oportunidad este tema llegue a ser también un poco abstracto. Ustedes se van a dar cuenta que gran parte de la estadística inferencial siempre es un poquito abstracto, pero el todo es que uno entienda conceptualmente a qué se está refiriendo y cómo se define el concepto, porque no vale la pena aprendérselo de memoria. Así como no vale la pena aprenderse de memoria, por ejemplo, en qué consiste un experimento aleatorio, en qué consiste una variable aleatoria. No, el todo es que yo tenga claro conceptualmente cómo se define, ¿sí? Entonces, una variable aleatoria, el número que puede tomar un posible número que es un número que describe el posible resultado de un experimento aleatorio. Así simplemente uno lo tiene claro. ¿Listo? Entonces, una vez ya conocimos y entendimos en qué consisten como tal las variables aleatorias, podemos entrar a hablar acerca de las distribuciones de probabilidad. ¿Qué nos va a describir una distribución de probabilidad? Pues justamente como su nombre lo indica, cómo se distribuye la probabilidad de que una variable aleatoria tome determinado valor tras un experimento aleatorio. Entonces tengo tres definiciones que implican la aleatoriedad. La primera, la probabilidad de que la variable aleatoria tome determinado valor
tras un experimento aleatorio. Entonces, aquí tenemos este ejemplo de aquí. Dijimos que el lanzamiento de un dado se constituía como tal, como un experimento aleatorio. ¿Listo? Entonces, como se constituye como un experimento aleatorio, quiere decir que sus posibles resultados son susceptibles de ser categorizados mediante unos números. Y esos números van a ser las veces de una variable aleatoria. Entonces, aquí ya las tenemos. Ya ese es el ejemplo base que estamos trabajando. Entonces, podría ser de la cara 1 a la cara 6. Entonces, si yo quiero conocer cuál es la distribución de probabilidad de este experimento, entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Yo tendría que calcular cuáles son las probabilidades asociadas a los posibles resultados del experimento aleatorio. ¿Listo? Eso es lo que yo tendría que hacer. ¿Cuáles son los posibles resultados, las posibles probabilidades? Perdón, lo voy a decir otra vez porque ahora se confunde. Una distribución de probabilidad que me va a mostrar cuáles son las probabilidades asociadas a que la variable aleatoria tome determinado valor tras un experimento aleatorio. ¿Listo? Entonces, aquí está. Variable aleatoria discreta viene siendo una cara del dado. Entonces, de 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Hasta aquí tengo el concepto de la variable aleatoria que para ustedes me imagino que ya está siendo claro porque no me hicieron ninguna pregunta al respecto. Entonces, me imagino que ya está claro que la cara del dado es una variable aleatoria. Entonces, de 1 a 6. Ahora, ¿cuál es la probabilidad asociada a que la variable aleatoria tome el valor de 1? Entonces viene siendo un sexto. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo tomo mi dado y lo lanzo al aire, entonces la probabilidad de que caiga la cara 1 es de 1 sobre 6. Y fíjense que en esta oportunidad estamos definiendo la probabilidad según su forma clásica. Entonces recuerden que había tres formas, según la forma clásica, según la frecuencia relativa y según la forma subjetiva. Entonces, si yo miro cuál es la probabilidad asociada a que caiga una cara específica del dado, yo estoy tomando la probabilidad y definiéndola como su forma clásica. Entonces, número de oportunidades de acertar dividido el número de posibilidades. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que caiga la cara 1? 1 sobre 6. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga la cara número 2? 1 sobre 6. La cara número 3, 1 sobre 6. Pilas, no se me vayan a confundir, porque me ha pasado en algunas oportunidades que los estudiantes dicen, bueno, la probabilidad de que caiga la cara 3, 3 sobre 6. No, la cara 3 es una sola cara. Y en cuanto es una sola cara, la probabilidad asociada a este resultado es un sexto, un sexto, un sexto. Entonces, si nos fijamos las probabilidades asociadas a todos los posibles resultados del experimento aleatorio, es decir, a todos los posibles valores asociados a la variable aleatoria, viene siendo una probabilidad uniforme. O sea, todos tienen la misma probabilidad de caer, ¿sí? Entonces, como tal, ¿quién es la distribución de probabilidad? Este último renglón que yo estoy observando acá. ¿Listo? Y aquí, ¿por qué dice función de probabilidad? Porque dependiendo de si yo estoy trabajando con una variable aleatoria discreta o con una variable aleatoria continua, yo voy a trabajar mi distribución de probabilidad como una función de probabilidad o función de masa o como una función de densidad. Ya como vamos a ir desarrollando la clase, ustedes se van a dar cuenta que la mayoría de las distribuciones de probabilidad que vamos a trabajar en este curso de estadística inferencial son distribuciones de probabilidad para variables continuas. Y en ese orden de ideas vamos a trabajar principalmente con funciones de densidad. Pero por ahora, para que ustedes entiendan conceptualmente en qué consiste una distribución de probabilidad, siempre nos aproximamos mediante las discretas, que son como la puerta de entrada a las distribuciones de probabilidad continuas. ¿Listo? Entonces, aquí dice función de probabilidad, pero también podría decir función de masa, ¿sí? En cuanto tengo una distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta, ¿sí? Que es la cara del dado que puede venir a caer, ¿listo? Entonces, y aquí les voy a hacer un dibujito. Bueno, un dibujito, no sé si es tan dibujito. Vamos a generar esto. Entonces, yo les pregunto, esto que estoy encerrando aquí como tal, ¿es o no es una distribución de probabilidad? Y aquí pueden alzar sus manitos.
Profe, ¿puedes volver a repetir, por fin? Que si esto que seleccioné acá, esto que seleccioné de morado, es una distribución de probabilidad, ¿o qué es? ¿O qué es eso? Ah, por aquí tengo una manito arriba. Juan Pablo. Cuéntanos, Juan Pablo. Pues en mi caso, pues diría que hay como tal esa distribución de probabilidad. En este caso, pues haciéndolo referencia con los números decimales o pues del 0 al 1, que sabemos que Listo, es... listo. Pausa ahí. Entonces, esto que tengo aquí encerrado en morado es una distribución de probabilidad, me dices tú, Juan Pablo. ¿Sí? Sí, profe. Listo. ¿Qué dices, Valentina? Y luego Juan David. Pues, profe, yo también digo que es una distribución de probabilidad, pero ya yéndonos como al porcentaje, o sea, de la probabilidad en sí. Ok, listo. ¿Y qué nos dice Juan David? ¿Es o no una distribución de probabilidad? Camila, profe. Ay, perdóname. Sí, no, no te preocupes. No tengo ningún Eh, estudiante, sino Juan David. Empecemos por eso, sí, yo sí. no te preocupes, sí, no, tranquila. Sí, yo pienso que viene siendo una distribución de probabilidad, Ujú. pero digamos, ya, pues no como aparece ahí, digamos, la cara o la probabilidad, sino pues ya en la función y de manera decimal. Ok, listo. Pilas con esto que ustedes me están diciendo acá. Esta como tal es la probabilidad asociada a que la variable aleatoria tome el valor de 1 tras el experimento aleatorio que es lanzamiento de un dado. ¿Y esto de dónde surge? De dividir 1 sobre 6. Entonces, 1 sobre 6 es la probabilidad de que el resultado sea 1. Entonces, la probabilidad asociada a que la variable aleatoria tome este valor es 0.1667. ¿Sí? Ahora, la probabilidad asociada a que la variable tome un valor de 2, 0.1667. En ese sentido, y acá entonces les digo, estos valores, un valor específico no es una distribución de probabilidad. Un valor específico es la probabilidad asociada a que la variable aleatoria tome un valor específico, ¿sí? En cambio, si yo ya observo todo el conjunto de probabilidades asociadas a los posibles resultados del experimento aleatorio, entonces yo ya estoy hablando de una distribución de probabilidad. ¿Sí me hago entender? Sí me hago entender y vamos a ver si me entienden mediante un quiz relámpago que voy a hacer acá. ¿Listo? Entonces, quiero que Otra vez, todos... profe. Dime. A mí no me quedó claro, profe. Ay, bueno, entonces, ¿qué pasa, mi estimada Karen Juliana? Aquí tú tienes, ¿hasta qué parte has entendido? ¿Has entendido que de 1 a 6 son los posibles resultados del experimento aleatorio? ¿Sí? Sí, profe, eso sí, Listo, solo listo. me lo Entonces, entiendo. listo, perfecto. Entonces, si tú quisieras conocer cuáles son las probabilidades asociadas a los posibles valores del experimento aleatorio, es decir, cuáles son las probabilidades asociadas a que la variable aleatoria tome determinado valor, es decir, cuáles son las probabilidades asociadas a que resulte la cara 1, a que resulte la cara 2, a que resulte la cara 3, la cara 4, la cara 5, la cara 6. Entonces, ¿tú cómo lo haces? Tú lo que haces es definir la probabilidad según su forma clásica, que te la voy a proyectar por aquí. Según su forma clásica, que viene siendo esta diapositiva de acá, ¿sí? Entonces, es igual que decir, dentro de una bolsa hay 5 bolas rojas, 3 azules y una negra. ¿Cuál es la probabilidad de extraer una bola de color azul? Entonces, tengo 3 azules dentro de 9, entonces tengo 3 sobre 9 posibilidades de acertar. Entonces, esta es la forma de definir la probabilidad según su forma clásica. Pero cuando tú vas a este experimento y dices, bueno, ¿cómo estoy definiendo la probabilidad acá? Si quiero conocer la probabilidad de que caiga la cara 1, la cara 3, la cara 6. Entonces, ¿cuántas posibilidades tienes en que caiga el dado? 6 posibilidades. ¿Y en cuántas de ellas puedes acertar? Es decir, que te caiga la cara 3, por ejemplo. Y tú dices 1 sobre 6. ¿Hasta ahí lo entiendes también o no? Sí, profe. La probabilidad, sí, o sea, tú lanzas el dado y cuál es la probabilidad de que caiga una cara específica, 1 sobre 6. ¿Listo? Ahora,
Este 1/6 como tal te da como resultado 0.1667 cuando tú lo llevas a su mínima expresión. ¿Listo? Entonces, este 1/6 y este 0.1667, ¿de qué te están dando cuenta? De cuál es la probabilidad asociada a que la variable aleatoria tome el valor de 1. Es decir, la probabilidad asociada a que el lanzamiento del dado resulte en la cara número 1. O sea, 16.67 es la probabilidad de que al lanzar un dado resulte en la cara 1. Y si haces ese razonamiento con todas las demás caras del dado, te da que siempre va a ser 1/6, 1/6, 1/6. Entonces, 1/6 en concreto es la probabilidad asociada a los posibles resultados de tu experimento aleatorio, que vienen siendo 6, porque son 6 caras. Entonces, cada uno de estos valores, y estos de aquí, son las probabilidades asociadas a cada uno de los posibles resultados del experimento aleatorio. O sea, 0.1667 es una probabilidad asociada a que la cara tome el valor de 6. 0.1667 es una probabilidad asociada a que la cara tome el valor de 5. De 4, de 3, de 2, de 1. Entonces, si tú evalúas cada uno de estos valores de manera independiente, no constituyen como tal una distribución de probabilidad. Lo que sí constituye una distribución de probabilidad, ¿cuál es? El conjunto completo de los posibles valores asociados a las probabilidades asociadas, a su vez, de que la variable aleatoria tome determinado valor. Entonces, este conjunto completo de valores que te voy a señalar por acá con un color rojo, por ejemplo, este conjunto, todo esto es un conjunto de valores, ¿sí? Que se conoce como distribución de probabilidad, porque lo que te está mostrando es cómo se distribuye la probabilidad entre los diferentes resultados del experimento aleatorio. ¿Sí? Entonces, este ejercicio completo, todo este conjunto de valores, es una distribución de probabilidad. Sin embargo, este valor, si tú lo seleccionas concretamente, este valor solito, perdón, espérense que se me fue algo que no debía poner por aquí. Sin embargo, este valor solito configurado, tenido en cuenta por sí solito, no es una distribución de probabilidad. ¿Qué es este valor solito? El valor asociado a que la variable aleatoria tome el valor de 1. Pero este conjunto de probabilidades ya consideradas globalmente o en términos agregados, ya como tal hace referencia a la distribución de probabilidad. ¿Sí? Entonces, este valor solito hace referencia a una probabilidad asociada a que la variable aleatoria tome el valor de 3. Listo. Este solito hace referencia a que la variable, hace referencia a la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 6. Pero todas esas probabilidades consideradas en conjunto, o sea, consideradas con todos los posibles resultados del experimento aleatorio, ya constituyen como tal una distribución de probabilidad, ¿sí? Que cuando estás trabajando con una variable discreta se conoce como función de probabilidad o función de masa. Y cuando estás trabajando con una variable continua, entonces se conoce como función de densidad. Ahora, voy a retomar una cosa que me dijo Juan Pablo. Juan Pablo me dijo que esto era una distribución de probabilidad de una variable aleatoria continua. Y no, pilas que no. ¿Por qué? Porque todas las probabilidades siempre me van a dar con decimales. O sea, cualquier probabilidad que yo calcule necesariamente oscila entre 0 y 1. Entonces, en la medida que se acerca a 0, es menos probable. En la medida que se acerca a 1, es más probable. ¿Sí? Pero entonces oscila entre 0 y 1, o sea, puede ser 0.5, 0.4, 0.98, 0.32, 0.78. Entonces, una distribución de probabilidad siempre va a incluir como tal decimales. O sea, siempre va a incluir como tal decimales. Entonces, ese no es el criterio para yo saber si tengo una variable aleatoria, discreta o continua. Mi criterio para saberlo es ¿cuál? ¿Cuáles son los posibles resultados de mi experimento aleatorio? Entonces, ¿son enumerables o admiten posiciones decimales? Ese es el criterio para saber frente a qué distribución de probabilidad me estoy enfrentando yo. Entonces, mi estimada Karen, no sé si está claro. Sí, señora, gracias. ¿Sí? Listo. Y si no está claro, créanme que con este quiz relámpago va a ser muy claro. ¿Listo?
quiero que todos ustedes hagan clic sobre mi foto un momento y me pueden decir si ustedes me pueden enviar un mensajito que dice iniciar un chat con Alba Isabel García Giraldo. ¿Sí? ¿Sí pueden hacer eso o no? Porque Sí, es un quiz profe. relámpago. Sí, profe. Sí, profe. Listo, entonces No, Javier. profe, a mí no me deja. Listo, entonces a los que no los dejen me van a mandar a mi correo, a García G, me olvidó mi correo, @usbboc.edu.co, pero para allá mismo la respuesta. Y esto no, que para dentro de media hora, no, para allá mismo. Y una vez yo diga la respuesta, ya el quiz o el correo o el chat que reciba después de esto ya no es válido. ¿Listo? Pero entonces pilas porque voy a hacer la pregunta. ¿Listo? Espérense por acá. Entonces vamos a decir. Espera, Un momento, profe, un momento. Pero yo lo noto acá. Ah, no les estoy compartiendo, espérense. Yo les comparto toda la pantalla para que puedan ver el quiz. El quiz relámpago. Espérense. Espérense un momentico. Por aquí. Compartimos para que puedan ver el quiz relámpago. Bueno. Aquí está. Entonces, dice así nuestro quiz relámpago. Dice, o más bien, describir la distribución de probabilidad del experimento, lanzamiento de una moneda al aire. ¿Listo? Ese es como tal. Ay, espérenme porque es que esto no sé por qué no comparte bien. Espérenme un segundito. Si yo comparto esta, espérenme un momentico. Creo que no están viendo nada, ¿cierto? Ni siquiera me ven a No, mí. sí. No, señora. Espérenme espérenme, ya los voy a mostrar. Toda la pantalla. Ahí ya están viendo. Listo, entonces aquí se las voy a dejar. Se las puse arriba de tal forma que puedan ver todo. Entonces, dice así. Dice así. Ay, Dios. Así. Describir la distribución de probabilidad del experimento, lanzamiento de una moneda al aire. Listo, primera parte del quiz relámpago. Listo, primera parte. Primera pregunta. Y segunda pregunta. Es una distribución, es una variable más bien, discreta o continua. Esas son las dos preguntas. ¿Cómo es la idea que ustedes respondan esto? Que quede completamente resuelto el ejercicio. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros sabemos, ya lo vimos en la clase pasada, que el lanzamiento de una moneda al aire tiene dos opciones, cara y sello. Entonces, ustedes van a escribir como tal la respuesta y van a elaborar, si quieren puede ser una hojita en Excel, una hojita en Paint, o sea, como ustedes consideren que es más fácil explicarlo para ustedes. Entonces, lanzamiento de una moneda al aire. Saben que tiene dos opciones de respuesta, pero esas dos opciones de respuesta, primero que todo, no están expresadas todavía en términos de variable aleatoria. Entonces, tienen ustedes que empezar por expresar los posibles resultados del experimento en términos de variable aleatoria y luego hallar como tal la distribución de probabilidad. ¿Listo? Y aquí acá les puse todo lo que necesitan para desarrollarlo. Aquí está. ¿Listo? Entonces, este es el quiz relámpago, que está en el blog de notas, que espero que lo estén viendo, si no me avisan. Y aquí abajo está lo que ustedes necesitan para desarrollarlo. ¿Listo? Bueno. Y mientras tanto, entonces vengan a ver, yo intento colaborarle a su compañera, que no sé por qué no la deja entrar. Vengan, se los voy a pegar aquí para poder compartirlo, para poder meterme yo a la pantalla y que ustedes sigan viendo el quiz todavía. Mientras yo navego por la pantalla. Mientras intento ayudar a Lina, que no sé qué le está pasando, espérenme. Ya les dejé compartir, ya vuelvo a compartir otra vez, simplemente para que ustedes vean el quiz. Listo, ahí está el quiz como tal.
Y entonces yo voy a venir por aquí a mirar qué es lo que ocurre con nuestra estimada Lina. A ver. Ay, Camila me mandó un mensaje. ¿Qué dice? Hola. Sí, Bueno, profe, qué pena, es que estaba viendo si era ahí donde había que escribir. bueno. ¿Cómo hago para agregar a Lina María? ¿Cómo hago para agregarla? Qué raro. Agregar una aplicación. Profe, qué pena. Dime, En el correo, ¿qué asunto te ponemos? quiz. Igual ahí los tengo a todos. Ahí los tengo a todos, entonces no tienes problema. ¿Qué será lo que... Ay, yo ya no voy a hablar más para dejarlos concentrar. Mientras tanto, yo voy a intentar darle ingreso a Lina, que no sé qué pasa. Ya recibí el de Mateo. Quiz relámpago. Muy bien, Mateo, le pusiste quiz relámpago. Profe, sí o sí hay que hacerlo como en un archivo o puede ser ahí el mensaje de... Como tú quieras. Vale. Aquí, por ejemplo, veo el de Mateo. Y ahí Mateo lo escribió y me parece que está bien. Profe, ¿puedes poner ahí la segunda pregunta, por favor? ¿Que si puedo poner qué? Creo que aquí lo O estoy. repetir. Ah, está ahí, ok. Aquí está, en rosado. Sí, aquí está. Aquí te lo pongo más grandito. Bueno, aquí ya recibí la de Mateo. Y Mateo ya tiene 5. Vamos a ponerle aquí en 23. Hoy es 23 de agosto. Entonces pongamos quiz relámpago. Profe, Quiz relámpago. Dime. ya lo envié. ¿Dónde está Mateo? Aquí está Mateo Castañeda. Listo. Mateo ya tiene 5 en su quiz relámpago. Y Miller dice, primer punto. Listo, muy bien, Miller. También por aquí, Miller. Profe, ya lo envié, pero no me había dado cuenta que te había dado la respuesta del segundo en eso, entonces no lo enumeré. Ok, no, igual, espérame, igual yo entiendo. Yo entiendo, con que me respondan está perfecto. Bueno, entonces Mateo y Miller, por aquí bien. Valentina dice, se lanza la moneda. Cara, sello. Listo, súper bien. Valentina, Laura Valentina.
Laura Valentina Castillo, ¿cierto? No sabía que eres Laura. Ah, no, es que Laura Valentina no está. No, ¿O profe, sí? yo soy solo Valentina. Entonces, ¿quién será Laura Valentina? Laura Valentina vino a la clase pasada, aquí tiene un puntico positivo. Entonces, Valentina Bustamante, sí, yo sí, ya no me había fijado que eras Valentín, Laura. Bueno, nadie más me ha enviado, vamos a ver quién me ha mandado por aquí. Profe, yo lo envié. Francisco dice, la distribución... Muy bien, Francisco. Por aquí muy bien. Bueno, vamos a ver quién más tengo. Quiz relámpago, dice Camila. Bueno, Camila, nos faltó algo. Todavía te falta convertirla en variable aleatoria. Y Juan Pablo dice. Ujú. Juan Pablo, función de probabilidad y distribución de probabilidad es lo mismo. ¿Listo? O sea, función de probabilidad es la manera de llamar una distribución de probabilidad para una variable aleatoria discreta. Entonces, cuando tú dices, la función de probabilidad es de tanto para cara, aquí lo que debes decir es la probabilidad asociada al valor, a la variable aleatoria es de tanto. ¿Listo? Bueno, ¿quién más me ha dicho? Me faltan muchas personas. Me falta Angie, por aquí Camila Alejandra. Profe, yo te la envío al correo. Entonces, espérame, ya me meto. Ya me meto. Camila, y por aquí tenemos a Juan Pablo Urrego. Y no me llega, mi estimada Karen Juliana. Ah, sí, aquí me llegó a otros. Carol, Juliana. Listo. Dices. Muy bien, Carol Juliana. También. Y tengo el de Claudia Marcela. Carol Juliana. Carol Juliana. Y por aquí Claudia Marcela. Probabilidad. Bueno, nos faltó la distribución de probabilidad, Claudia. ¿Listo? Pero ahí como lo estabas planteando está bien. Sí, sí, señora. Creo que no sé nexo, pero bueno. Sí, ahí lo estoy viendo, es un archivito de Excel, ¿no? Sí, sí, señora. Pero te faltó la distribución de probabilidad como tal. O sea, ahí me diste las probabilidades asociadas. Sí, sí, Pero sí. nos faltó en la distribución de probabilidad, que es como el concepto. Pero ahí está bien. Bueno, por aquí tengo... bueno, ya voy a dar la respuesta. Me falta Angie, me falta Jason, me falta Juan Felipe. Ay, Juan Felipe fue el compañero que se conectó. Ahorita pongámosle pendiente. Para saber qué fue el que le pasó algo ahorita. Lina, que no sé por qué no puede ingresar. Yo creo que ya está ingresando con su Google. Porque si todos ustedes ingresan con su correo institucional y aquí ya aparecía con el de Google. Bueno, Miller, entonces Miller ya. Yesenia, falta tu quiz relámpago. Ahí Ya te lo voy a enviar, profe, al correo. Profe, yo ya te lo envié. Sí, ya lo vi, Juan Pablo. Ya lo vi y Ay, creo que ya te retroalimenté, ¿no me escuchaste? no, pero yo todavía no lo había enviado, era el otro Juan Pablo, creo. ¡Ay, Dios! Me confundo. Espérame. Juan Pablo Urrego. ¿Y cuál era el otro Juan Pablo entonces? Yo califiqué un Juan Pablo por acá. Se lo acabo de enviar al correo, profe. Espérame porque ya me confundí. Ah, Juan Pablo Acosta. Juan Pablo Acosta. Juan Pablo Acosta, entonces la retroalimentación era para ti.
cuando dices la función, siendo así la función de probabilidad de tanto, la distribución de probabilidad es el nombre que le das a una función de probabilidad, es un nombre que le das a una distribución de probabilidad discreta. ¿Listo? Ah, entonces Juan Pablo el que tiene esta otra nota. Entonces Juan Pablo Acosta. Juan Pablo Acosta. Y por aquí entonces vamos a mirar el de Juan Pablo Urrego. A ver. A ver. Estoy buscando. Algunas de estas respuestas me suenan muy familiares a cosas que hay en internet. ¿Será que sí? ¿Será que buscaron en internet? Ay, no sabía que esto estaba en internet, la pregunta. Vea pues. Sí, porque varias personas contestando lo mismo me parece raro. O sea, obviamente la misma pregunta, ¿no? Pero, o sea, utilizando la misma convención se me hace raro. Bueno, dejemos así. Entonces, Juan Pablo. Ya, Juan Pablo, ya. Entonces, me falta Yesenia. Y ya no más. Ya te lo envié, profe, al correo. Falto yo, ya te lo estoy enviando al correo, es que como te dije, tengo problemas de internet, pero Ay, ya te lo está cargando todavía. Y acá en el ok. chat si no me deja enviarlo, no sé por qué. Ok, listo. Listo, bueno, pues muy bien. O sea, la mayoría. Ah, Helen, fuiste la que me dijiste que no habías podido todavía, ¿cierto? Sí, ya te lo estoy enviando, creo que ya salió. Listo. Profe, ¿y el mío sí te llegó al Ahí correo? ya me llegó. Ah, Ahí vale. ya me llegó. Sí te llegó, ¿sí? ¿El de quién? Es que no les conozco bien las voces. El de Helen. Sí, aquí lo estoy viendo. ¿Y el de Yesenia, profe? Sí, Yesenia, ya me llegó también el tuyo. Helen, te faltó decir cuál es la distribución de probabilidad. ¿Listo? ¿No ¿Te es faltó la de 5? Ay, por Dios, mi estimada Helen. Perdóname. Pues ya menos mal te lo habían enviado. Bueno, listo. Entonces ya no más. Entonces les voy a decir, la mayoría lo tuvo muy bien. La mayoría lo tuvo muy bien. ¿Listo? Entonces, la voy a proyectar otra vez acá. Espérense. Espérenme un segundito. Y vuelvo a proyectar toda la pantalla para que ustedes vean. Entonces, vendría siendo algo así. Entonces tengo el experimento como tal, que constituye lanzar una moneda al aire. Entonces, yo puedo obtener el resultado de cara o puedo obtener sello. ¿Listo? Esas son las dos cosas que pueden pasar tras el experimento aleatorio. Entonces, cara puede tomar el valor de 0 y sello puede tomar el valor de 1. ¿Listo? Algunos de ustedes pusieron 0, algunos pusieron 1 y 2. Unos pusieron 1 y 2, también está bien. ¿Listo? Entonces, esto aquí vendría siendo posibles valores de X. Posibles valores de X. Y aquí están estos dos. Cara, sello. Aquí ya están convertidos como tal en variable aleatoria desde que toman números. ¿Listo? Y como muy bien dijeron casi todos, es una variable discreta en cuanto toma valores enteros. ¿Listo? Ahora, probabilidad. La probabilidad asociada a que tome el valor de cara es, por ejemplo, 1 sobre 2. Y a que tome el valor de sello es 1 sobre 2. Es 1 sobre 2. ¿Listo? Estas son las probabilidades asociadas. Y entonces esto también se puede expresar 0.5 o 0.5. Entonces puede ser básicamente lo mismo, ¿sí? Las podemos llamar de la misma manera, ¿bien? Entonces, estos, ponemos más chiquito esto para que no se vea muy grande, valores de X. Entonces, esto como tal es una probabilidad asociada a que la variable aleatoria tome el valor de 0. Esto es una probabilidad asociada a que la variable aleatoria tome el valor de 1. ¿Listo?
Y en conjunto, esto juntico, los dos juntos, se conocen como distribución de probabilidad. Entonces creo que con este ejemplo de las monedas ya es mucho más sencillo. Igual con el ejemplo del dado también creo que estaba siendo bastante sencillo, porque lo único que teníamos que entender era cómo se distribuye la probabilidad del experimento entre sus posibles valores. Entonces fíjense que es básicamente lo mismo, ¿sí? Posible valor de la variable aleatoria tras el experimento aleatorio. Listo. Ahora, probabilidad asociada. Y el conjunto de las probabilidades asociadas como tal es la distribución de probabilidad, que se puede llamar función de probabilidad si es para una variable discreta, o se puede llamar función de masa si es para una variable continua. ¿Cómo hacemos para anotar, por ejemplo, para denotar nosotros que la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 1 es igual a 0.1667? Miren, para que nos vayamos familiarizando con la notación. Dice, por ejemplo, f de 1 es igual a 0.1667. ¿Qué quiere decir f de 1? Entonces, probabilidad de que la variable tome el valor de 1. Y es de notar que la sumatoria de las probabilidades asociadas a cada uno de los posibles resultados del experimento aleatorio es igual a 1. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo realizo la sumatoria de todas estas probabilidades, me da 1. Y estas también me van a dar 1. ¿Listo? Entonces la sumatoria de la distribución de probabilidad es igual a 1. Y listo. Eso era lo más básico y la introducción de las distribuciones de probabilidad. Entonces, aquí vamos a hacer una explicación. Aquí ya trabajamos lo más básico, o sea, cómo conceptúo yo una distribución de probabilidad. ¿Listo? Ahora, existen diferentes y diversas distribuciones de probabilidad. Esta es la más básica. Esta distribución de probabilidad se conoce como distribución de probabilidad uniforme, ¿sí? Porque ¿qué se puede ver? Que cada una de las probabilidades asociadas toma el mismo valor para cualquier resultado del experimento aleatorio. Pero existen otras que ya vamos a ver a continuación. ¿Listo? Entonces, vamos a pedirle a quién le pedimos. Pidámosle a Miller. Miller, ayúdanos a leer este ejemplo. ¿Qué dice? Sí, señora. Como ejemplo consideramos el caso de ventas de automóviles de Renault en Colombia. Durante los últimos 300 días de operación, los datos muestran que hubo 57 días en los que no se vendió ningún automóvil, 117 días en los que se vendió un automóvil, 72 en los que se vendieron 2, 42 en los que se vendieron 3, 9 en los que se vendieron 4 y 3 días en los que se vendieron 5. ¿Cuál es la variable aleatoria? Número de carros vendidos en un día. ¿Cómo determinar cuál es el número de carros vendidos más probable al día? Listo. Ese es el ejercicio. ¿Cómo determinarían entonces ustedes, de acuerdo al suceso o a la repetición del evento en el pasado, cómo determinarían ustedes cuál es el número de carros vendidos al día más probable, de acuerdo a los registros históricos de las frecuencias con las que se han repetido determinados eventos? Entonces, fíjense que para configurar esta distribución de probabilidad, nosotros vamos a trabajar entendiendo la probabilidad como frecuencia relativa. O sea, en el anterior, en los conceptos más básicos de distribución de probabilidad, definimos la probabilidad según su forma clásica. N, o sea, eventos sobre la totalidad de posibilidades. Probabilidad de acertar sobre la totalidad de posibilidades. Entonces, que caiga la cara a uno, ¿cuál es la probabilidad? En cambio, aquí estamos entendiendo, y es una pista que les doy, aquí estamos entendiendo cómo la probabilidad como frecuencia relativa. Entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes? Si aquí ya dijimos, la variable aleatoria es el número de carros vendidos en un día. Entonces, primera pregunta. Francisco, tienes la mano arriba. Ah, sí, profe, pues pensé que ya había sacado la pregunta y te iba a responder. Ok, listo, ya voy. ¿Por qué podríamos considerar esto como un experimento aleatorio? ¿Por qué? La venta de carros. ¿Por qué puede ser un experimento aleatorio? Porque yo abro mi concesionaria. Bueno, Mateo.
Ah, profe, pues no, creí que estabas preguntando, pero llegué a Sí, explicar. estaba preguntando, pero como nadie dijo nada, dije de pronto no se les ha ocurrido, entonces voy a decirlo yo. Sí, profe, Pero si a pues, ti se te ocurrió, entonces dime y yo aquí ya empiezo a anotar sus punticos. Entonces, pues, Mateo Castañeda, cuéntame. pues, profe, yo lo que creo es que eso es un experimento aleatorio básicamente porque no es algo que siempre va a pasar, no es algo fijo. Es decir, la cantidad de autos que tú vayas a vender o la cantidad de clientes incluso que vayan a entrar no siempre va a ser la misma, entonces es algo aleatorio, no sabes qué va a pasar, no tienes la certeza. Listo, muy bien, exactamente. Por eso un experimento aleatorio. Porque yo abro mi concesionario y no digo, hoy fijo, vendo 3 carros, súper seguro. No, eso depende de la aleatoriedad, del azar, de otras circunstancias que están fuera de mi control. ¿Listo? Y en cuanto a eso, la estadística dice, podemos empezar a considerarlo como un experimento aleatorio. ¿Listo? Entonces ahora sí, Francisco Javier y luego Juan Pablo, que tienes la manito arriba. Listo, profe. Entonces, como yo creo que es, bueno, la variable aleatoria pues es el número de carros vendidos, ¿no? 0, 1, 2, 3, creo que lo máximo fueron 6, si no estoy mal. Em, 5 carros vendidos es lo máximo que hay ahí. Ajá. Entonces, básicamente lo que yo haría sería para cada uno, digamos, el que no se vendieron nada fueron ¿cuántos días, profe? Ahí me repites, por favor. Dice, no se Eh, vendió ningún automóvil en 117 días. 57, en 57 días, entonces 57 sobre 300 y eso nos daría, ¿cuál sería esa probabilidad de no vender ningún automóvil? ¿Y por qué? ¿Por qué dices que 57 Porque es sobre la 300? repetición que hubo, es la frecuencia en la que no se vendieron autos en esos 300 días. 57 Eh, de ellos, pues no se Ay, ustedes vendió. también, Entonces, espérame porque están viendo toda la pantalla y yo aquí yo aquí no los puedo ver. Yo comparto solo una ventanita y ahí entonces ya puedo ver yo. Espérame, pongo vista de moderador para poderlos ver a ustedes. Ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? En grande. ¿Sí? Sí, profe. sí, profe. Listo, yo los puedo ver a ustedes ya ahora aquí. Listo, entonces muy bien, Francisco Javier. Entonces, sí, básicamente se podría hacer hasta una tabla de frecuencias y esos porcentajes nos van a dar los porcentajes de cada uno de las variables. Y esos porcentajes de repetición del evento, entonces el 3% de los días se pasó esto, el 15% de los días pasó esto otro, el 30% de los días pasó esto. Entonces, a partir de ahí, como nos dice Francisco Javier, entonces estoy configurando una probabilidad a partir de la frecuencia relativa. ¿Qué nos dices tú, Juan Pablo? No, pues en mi caso también tenía la misma concepción de Francisco, de que pues digamos que ya se sabe que es como tal una variable aleatoria por lo que ya han venido diciendo, porque uno no sabe con certeza cuántos vehículos se vendan en un día. Puede que inicie desde cero, que es cuando no se vende nada, como sucedió ahí en el caso, hasta pues un número pues ya mayor. Entonces pues ahí también se hace esa división y pues ya al tener como tal esa distribución de probabilidad, pues también ya se puede, digamos que, inferir como en una tendencia a dónde está pues la mayoría de esa probabilidad, que en este caso pues sería en los 117 días en donde se vendió pues un automóvil. Fueron, sí, Exactamente. en total fueron todos esos días en los que se vendió ese automóvil. En cambio, para vender otra variable diferente, aleatoria, con otro número, pues ya fue menor. Y ahí pues se va viendo en la distribución. Ok, listo. Así es. Muy bien. Ustedes tienen toda la razón. Fíjense que aquí estamos planteando como tal una tablita de distribución de frecuencias y esta tablita de distribución de frecuencias nos va a ayudar a conocer de acuerdo a lo que a la repetición de sucesos en el pasado, lo que podríamos llegar nosotros a inferir que puede ser posible para el presente, para el futuro, ¿sí? Entonces, aquí tenemos cuáles son los posibles valores de X de 0 a 5. ¿Por qué? Porque aquí anteriormente dijimos cuál es la variable aleatoria y dijimos número de carros vendidos en un día. Entonces, hubo unos días en los que no vendimos ningún automóvil. Entonces, si no vendimos ningún automóvil, el posible resultado del experimento aleatorio es 0. Otros días vendimos 1, 2 y así hasta 5. O sea, 5 fue el número máximo de vehículos que se reportaron vendidos en un día en el concesionario, ¿sí? Entonces,
Para yo conocer cuál es la probabilidad asociada como tal a vender determinado número de vehículos, entonces, ¿yo qué hago? Yo digo, ok, entonces, en 300 días de operación, tengo que en 57 días no vendimos ninguno. Entonces, si yo divido 57 sobre 300, eso me da 0.19. Entonces, yo digo, el 19% de los días no vendimos ningún carro. Así se interpretaría ese 0.19. El 39% de los días vendimos 117 carros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 117 días dividido 300 de operación, eso nos da el 39% de los días. Y en ese 39% de los días, ¿cuántos vendimos? Solamente un carro. En 72 días se vendieron 2 carros. O sea, en el 24% de los días se vendieron 72 carros. 72, se vendieron 2 carros. 72 dividido 300 nos da 0.24. Y esa probabilidad asociada es de 2. Y así sucesivamente se interpretan estas probabilidades asociadas. ¿Listo? Entonces, esta es una frecuencia relativa que se halla dividiendo el número de días de operación en que se presentaron determinado número de ventas de carros sobre la totalidad. ¿Listo? Entonces, a partir de conocer esta frecuencia, esta distribución de frecuencias que ocurrió en el pasado, entonces yo las puedo interpretar como probabilidad, ya que las estoy tomando como frecuencia relativa. Entonces, podría decir, ¿cuál es la probabilidad de no vender ningún carro? Entonces, si yo estoy pronosticando a partir de lo que ha pasado en el pasado, yo puedo decir, ok, ¿cuál es la probabilidad que tengo de venir a trabajar hoy y no vender ningún carro? De una probabilidad del 19%. Pues es bajita en comparación con otras, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad que tengo de vender 2 carros? Existe una probabilidad del 24% de que yo vaya a trabajar y venda 2 carros. ¿Cuál es la probabilidad de que vendas un carro en cualquier día que vayas a trabajar? Del 39%. Entonces, así esas probabilidades se van configurando y yo voy también configurando mi probabilidad de acierto en determinada circunstancia, por decirlo así. Nos pregunta, ¿cuál es entonces el número de automóviles vendidos al día más probable? Y decimos, 1, es más probable que venda un vehículo, ¿sí? Porque es la frecuencia relativa más alta, es decir, es la frecuencia relativa que configura la probabilidad de ocurrencia superior en todo el experimento, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que el número de automóviles vendidos sea 2? Entonces, aquí les estoy presentando diferentes formas de expresar estas distribuciones de probabilidad. Entonces, f de 1 igual 0.39. P de x igual a 2 es lo mismo que decir f de 2 igual a 0.24, que aquí está. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que sean 3 vehículos o más? Para conocer cuál es la probabilidad de que sean 3 vehículos o más, lo que yo tengo que hacer es realizar la sumatoria de que la variable aleatoria tome el valor de 3 o superior. Entonces, f de 3 más f de 4 más f de 5. Eso nos da 0.18. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sean 3 o más? Del 18%. Ahora, y aquí hay una cosa que tenemos que tener bien en claro nosotros. Cuando nosotros hablamos de que decimos cuál es la probabilidad de que sean 3 o más, eso incluye el 3. Pero si yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que sean más de 3? ¿Qué estoy teniendo en cuenta? ¿Cuál sería el resultado? Y alcen la manito y yo les doy la participación, pero entonces yo lo voy a sumar aquí. Profe, ¿podrías volver a repetir? Es que no te escucho muy bien. ¿Cuál es la probabilidad de que sean más de 3? Más de 3. Permítanme un segundito por acá. Piénsenlo y aquí ya voy yo con ustedes. Listo. Uy, Dios mío. Bueno,
Entonces, más de 3, ya miro quién tiene la mano arriba. Uy, mucha gente. Preguntémosle a Yesenia. Yesenia, cuéntanos. Sería el 0.18, profe. 0.18, ¿por qué? ¿Qué estás tomando en cuenta? Porque dices que es más de 3, entonces sería 0,14 más de 0,03 más 0,01. Esa sería si estuviéramos preguntando que sean 3 o más. Sí, Porque mira que yo digo 3 o más incluye el 3. Pero si hicimos más de 3. Entonces sería 0,3 y 0,1. O sea, 0,4. O sea, será 0.4. ¿Sí? Ajá, sí. Entonces, listo. Ahí ya la tenemos. ¿Cuál sería la probabilidad de que fueran al menos 2? Alguien del que tiene la manita arriba. Al menos 2. Entonces, preguntémosle a quién le preguntamos. Francisco ya tiene. Valentina, cuéntanos, Valentina. ¿Cómo me repites, profe? Ay, no. No, que sean algo de 2. Al menos 2. Al menos 2. Menos 2. Sería el 0,24 más el 0,39, diría yo, y el 0,19. Si es al menos 2, ¿no? Al menos 2. Vamos con Miller. Al menos 2. Para hacer al menos 2 debería ser de 0,42. Espérate que anoto aquí las participaciones. Yesenia, Valentina y Miller nos dices al menos 2, ¿qué incluye? ¿Qué incluye? Dinos cuáles incluyen. Incluye 2, 3, 4 y 5. 2, 3, 4, 5, exactamente. Incluye al menos 2, o sea, por lo menos 2. Si les digo, para pasar tienes que sacar al menos 2, al menos 3, o por lo menos 3. Entonces, 3 o más, ya quedó, ya paso, ¿sí? Pero como decimos, más de 2, entonces entran 3, 4 y 5, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que sea como mucho 2? Como mucho 2. Camila, como mucho 2. Camila Vélez, alias López Gómez Juan David. Sí, profe, ya, espérate que estoy tratando de abrirle. Sería el 0.19, 0.39 y 0.24. Exactamente, esas vendrían siendo la respuesta. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora, distribuciones de probabilidad como tal son susceptibles de ser graficadas de esta manera. ¿Sí? Así vamos a empezar a ver que van a empezar a lucir nuestras distribuciones de probabilidad. Entonces, número de automóviles, entonces aquí ponemos las probabilidades y aquí el valor de la variable aleatoria de 0 a 5. Yo, ¿por qué no empiezo en 1? Porque no empiezo en 1 y voy de 1 a 5? Porque aquí no vender ningún vehículo es un posible valor para la variable aleatoria, o sea, es un posible suceso y como posible suceso, como posible resultado del experimento, tengo que contemplarlo y asignarle como tal su posición. ¿Listo? Bueno. Resulta que una variable aleatoria, además de tener como tal una... bueno, pausa. Qué cosa tan importante. Esto que ustedes ven aquí como tal, este conjunto de valores que voy a subrayar aquí de color, que le voy a poner aquí este negrito, por acá. Esto que estoy ahí, sin el 1. Esto que tengo acá, esto que estoy encerrando acá en este círculo más o menos feito, espérense, más bien lo pongo mejor, porque eso está muy feo. Borrar. Esto que ustedes ven acá, este conjunto, se conoce como la distribución de probabilidad. ¿Listo? Esta es la distribución de probabilidad, este conjunto. ¿Por qué? Porque me está mostrando todas las probabilidades asociadas a que la variable aleatoria tome un determinado valor, tome un específico valor. ¿Sí? Entonces aquí vienen estas. Ahora, este 0.19 solito, ¿es una distribución de probabilidad? No. Es una probabilidad asociada al valor de la variable aleatoria 0. ¿Este 0.14 es una distribución de probabilidad? No, solito, o sea, considerado de manera individual, no es una variable aleatoria. Perdón, no es una distribución de probabilidad. Es una probabilidad asociada a un posible valor para la variable aleatoria. ¿Cuál? 3. ¿Listo? Y así. Entonces, fíjense que esta distribución de probabilidad es diferente de la cara, perdón, de la del lanzamiento del dado, de la del lanzamiento de la moneda al aire. ¿En qué? En que esas dos que mencionamos
son distribuciones de probabilidad, ¿cómo fue que les dije? Uniformes. Eso, gracias, uniformes, ¿sí? Porque son las mismas, o sea, cada resultado de la variable aleatoria toma la misma probabilidad. En cambio aquí, cuando ya empezamos a configurarla a partir de la frecuencia relativa, cambia el concepto. Dice, no, ya no es lo mismo, ya hay unos que tienen mayor frecuencia, mayor probabilidad. Entonces, estas variables aleatorias, además de contar como tal con una distribución de probabilidad, tienen un valor esperado y una varianza. La varianza por ahora no nos va a importar. Trabajamos el valor esperado. Entonces, ¿qué hace como tal el valor esperado? Pues cada que ustedes vean en estadística, en econometría, lo que sea, el término valor esperado, tengan en cuenta que vamos a estar haciendo referencia al valor promedio de una variable aleatoria, ¿sí? Entonces, ¿a qué hace referencia el valor promedio de esta variable aleatoria? Es decir, al valor esperado. Entonces decimos, E de X es igual a una sumatoria. ¿De qué? Entonces, multiplica cada uno de los posibles valores de la variable aleatoria por su frecuencia relativa o por su probabilidad de ocurrencia. ¿Listo? Y luego, todos estos productos, realízales una sumatoria. Y eso te va a dar el valor esperado de tu variable aleatoria. Entonces, para que entiendan más sencillo, aquí lo tengo. Digamos, ¿cuál es el valor esperado de carros vendidos por día? Entonces, yo puedo decir, acá, entonces, viene siendo el valor de X, miren que aquí está, X por F de X, o sea, por su probabilidad de ocurrencia. Aquí está, X por su probabilidad de ocurrencia. Entonces decimos 0.19 por 0, X por F de X. Me da igual 0, cualquier valor multiplicado por 0 me da 0. 1 por 0.39, ¿cuánto me da? 0.39. 2 por 0.24, 0.48. 3 por 0.14, 0.42 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, ya tengo cada uno de los productos. Y luego, ¿qué hago? Realizo una sumatoria de los productos. Y esto me da 1.46, ¿sí? Entonces, yo podría decir, el número de carros vendidos al día es de 1.46. No. ¿Por qué? Porque el número de carros vendidos al día es un valor discreto. Yo no vendo 1.3 carros, 1.4 carros, yo vendo o no vendo, 1 o 2, 1 o 0, vendí o no vendí, punto final, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando yo estoy, por ejemplo, pronosticando las ventas en 30 días, yo podría llegar a aproximar este 1.46 a 2, ¿sí? Yo podría llegar a aproximar a 2, diciendo que este 4 se aproxima a un 5, que este 6 lo empuja y que llegue a este 5. Sin embargo, esta aproximación no del todo, no del todo se puede saltar al 2. ¿Por qué? Porque este 4 está precedido de un 6, que este 6 empuja a este 4 a un 5. Pero en términos de aproximación, en notación sistemática, no alcanza a ser 1.5. O sea, entonces ese punto 5 se queda en el medio. ¿Va para arriba o va para abajo? Si a este 6 estuviera antecediendo, por ejemplo, un 8 o un 7 o algo así, alcanzaría a saltar hasta 1.5 hacia arriba. Pero bueno, el caso es que no alcanza a llegar a ser el 2, por decirlo así. Entonces, si yo aproximara esto a 2, yo diría, no, voy a aproximar esto a 2, y yo estuviera intentando mirar las ventas en 30 días, ¿cómo serían? Entonces yo digo, en un día, el valor esperado de vender un carro, el valor esperado de carros vendidos es de 1.46. En 30 días, ¿cuántos carros vamos a esperar vender? Entonces, si yo pusiera aquí 2, yo aproximara este 2, aquí pusiera 2, 2 por 3, eso me da 60 carros vendidos al día. Perdón, 60 carros vendidos en 30 días. Sin embargo, yo tengo que ser prudente. Y si voy a pronosticar para más de un día, yo lo dejo así, dijo 1.46 multiplicado por 30, el número de días que quiero pronosticar. Y eso me da 43.8, aproximadamente 44. Entonces, aproximadamente más o menos en un mes, ¿cuántos carros vamos a vender? 44. Entonces, este 1.46, ¿qué quiere decir? Que quizá llegues a vender 2 carros al día, pero no está seguro, no es seguro. ¿Sí? Quizá puede llegar a vender 2 carros al día. Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes se fijan, este valor esperado llega, dado el caso que pudiéramos trabajarlo en lo que podemos llegar a vender en un solo día, podríamos llegar a aproximarlo a 2. Y ese valor esperado, fíjense que concuerda con que la probabilidad asociada a que la variable aleatoria tome el valor de 2 es la probabilidad más alta de toda la serie. Fíjense, aquí está. Esto aquí está. Ay, no está. Espérense. 0.
No, profe, esa que sea 1. Y entonces porque, esta era la multiplicación de estos dos, 0.24, ok. Entonces sí, definitivamente no alcanza. Y entonces yo, ¿por qué dije que sí? Bueno, entonces definitivamente 1.46 no alcanza a llegar hasta el 2, ¿listo? Entonces fíjense que eso concuerda con, sí, aquí está, que es la más alta, la primera. Entonces, eso concuerda con la probabilidad asociada a que la variable aleatoria tome el valor de 1. Y ustedes dicen, ¿siempre va a pasar así, profe? Y decimos, sí, y guárdenselo en sus cabecitas. O sea, el valor más, ¿cómo se los digo? El valor esperado siempre va a concordar con la probabilidad, con que la probabilidad más alta se asocia a que la variable aleatoria tome ese específico valor, que es similar o igual al valor esperado. ¿Sí? Entonces siempre va a resultar siendo la barrita más alta o la observación con mayor número de repeticiones. Entonces la media es el valor esperado. Entonces, ¿cuál es el número de carros esperados vendidos al día? 1. Entonces llega el jefe, por ejemplo, y dice, ¿cuántos carros tenemos probabilidad de vender hoy? Tú le dices, no sé, no. Tú le dices 1, porque tú has trabajado en términos de frecuencia relativa y estás configurando una probabilidad a partir de esta frecuencia relativa. Entonces tú no puedes decir, podemos vender 3 carros, sí, tenemos todas las de ganar. No, porque por lo general no vendes 3, por lo general vendes 1. Y ese por lo general es lo que constituye como tal tu probabilidad de acierto, tu probabilidad de ocurrencia de tu suceso. ¿Sí? Ahora, quisiera saber si hasta aquí tienen alguna pregunta o alguna inquietud. ¿No? Esperen, yo los miro por aquí. Bueno, no hay manitos arriba por ahora. Bueno, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a hacer una pequeña introducción a la distribución de probabilidad binomial. ¿Listo? Entonces, resulta que una vez ya entendimos la distribución de probabilidad que se pueden configurar a partir de entenderla como, en su definición clásica o como frecuencia relativa, y estamos viendo básicamente en qué consiste, entonces ya podemos meternos con una distribución, con distribuciones de probabilidad discretas un poco más elaboradas, un poco más complejas, un poco más robustas, ¿sí? Y existen 3 distribuciones de probabilidad discretas principalmente. La primera es la binomial, la segunda es la de Poisson y la tercera es la hipergeométrica. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a abordar la distribución de probabilidad binomial, hasta donde alcancemos de aquí a las 8, porque vamos a trabajar hasta las 8 hoy. Entonces, esta binomial, digamos que esta Poisson y esta hipergeométrica, pues sí, está bien, son importantes, pero la que nos va a interesar principalmente a nosotros para trabajar en este curso es la binomial, porque si nos quedamos trabajando la Poisson y la hipergeométrica, pues se nos va todo el curso de estadística inferencial y no terminamos por abordar las continuas, que son las más robustas, las más importantes en la estadística inferencial. Pero es muy importante abordar esta binomial. Ya van a darse cuenta cuando estemos trabajando las continuas por qué tenemos que trabajar esta binomial. Entonces, resulta que esta distribución de probabilidad binomial tiene 3 características principales. La primera de ellas es que el experimento aleatorio es un experimento que solamente acepta 2 posibilidades de respuesta. Entonces, esas posibilidades de respuesta pueden ser éxito o fracaso. Y el hecho de uno poder reconocer e interpretar en qué consiste un éxito o un fracaso dentro del experimento va a constituir uno de los principales, como le decimos, meollos del tema de la distribución binomial, ¿sí? Primera característica, ya vamos a ver por qué les digo que es uno de los principales enredos, entender en qué consiste un éxito y un fracaso. Segundo, para la distribución de probabilidad binomial se va a disponer de una probabilidad empírica, ¿sí? Una probabilidad construida a partir de sucesos en el pasado. Y esta probabilidad empírica no varía a lo largo del experimento. Esta probabilidad empírica es fija y se mantiene a lo largo de todo el experimento. ¿Listo? Y tercera característica, se tiene un número de ensayos determinado, o sea, un número de ensayos fijo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo me voy a enfrentar a un experimento aleatorio que voy a poder probar un número específico de veces.
Y ese número específico de veces en el cual yo voy a poder ensayar el experimento aleatorio va a tener una probabilidad de ocurrencia específica que va a su vez a determinar la probabilidad de que la variable aleatoria tome determinado valor. ¿Listo? Ahora, suena rarísimo, yo sé, pero ya con un ejemplo van a entender a qué nos referimos. Entonces, una distribución de probabilidad binomial sigue la siguiente función, ¿sí? Entonces, fíjense que ya no es tan sencillo como decir 1 sobre 6 igual a 0.16 periódico, o 1 sobre 2 igual a 0.5, o 57 sobre 300, como en el ejemplo de los vehículos vendidos en Renault, sino que una distribución de probabilidad binomial se configura a partir de este binomio. Entonces, ¿por qué se llama binomial? Porque si ustedes recuerdan por allá en sus clases, no sé, con Carlitos, no sé con quién habrán visto esto, esta probabilidad lo que va a hacer es como tal el desarrollo de un binomio, ¿sí? Pero no se preocupen que ustedes no tienen que, o sea, ustedes no van a tener que operar esta fórmula, obviamente, ¿no? Porque pues no tendría sentido, porque esta clase es de estadística y no de álgebra, no es nada de eso, sino que se los muestro para que ustedes vean que aquí en esta distribución de probabilidad, en esta que estamos manejando aquí en la anterior, hallábamos simplemente 57 sobre 300, 117 sobre 300, 72 sobre 300. En estas, ¿cómo era? Muy sencillo. 1 sobre 6. 1, entonces, ahora, en la distribución binomial, esta distribución de probabilidad, ¿quién nos la va a dar? Esta fórmula. Esta fórmula. El desarrollo de este binomio. ¿Listo? Entonces, esto, digamos que esta diapositiva la voy a obviar, porque esto acá no tiene sentido explicárselos todavía. Ya, miren este ejemplo. Bueno, les voy a decir una cosita. Cuando se las enseña a manejar, a desarrollar en Excel, van a darse cuenta que los argumentos que vamos a necesitar como tal para describir esta distribución de probabilidad van a ser estos 4. Primero, el número de ensayos, que ya sabemos que va a ser fijo a lo largo de todo el experimento. Segundo, un valor de X, que es el valor que va a tomar como tal la variable aleatoria. Una probabilidad de éxito, que va a ser una probabilidad empírica, que va a ser una probabilidad dada, ya configurada a partir de ocurrencias pasadas. Y una probabilidad de fracaso. Entonces, la probabilidad de fracaso en estadística se define como Q, y es igual a 1 menos P. ¿Quién es P? Probabilidad de éxito. Probabilidad de lluvia del 50%. Probabilidad de no lluvia, 1 menos 0.5, igual 0.5. Probabilidad de la ocurrencia de un suceso, 80%. Probabilidad de no ocurrencia, 20%. Probabilidad de éxito, 70%. Probabilidad de fracaso en cuanto es no ocurrencia, igual 30%. Listo. Ejemplo. Por experiencia se sabe, y vamos a intentar identificar en este ejemplo, cada uno de los componentes. Ahí está. Bueno, entonces, por experiencia se sabe que 4 de 50 artículos son defectuosos. Los quiero que se ubiquen, o sea, en el ejercicio. ¿Listo? Decimos, por experiencia se sabe que 4 de 50 artículos son defectuosos. Hallar la probabilidad de que en un lote de producción de 25 elementos, 7 resulten defectuosos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál vendría siendo la probabilidad empírica? ¿Cuál vendría siendo el número de ensayos? ¿Y cuál vendría siendo el valor de la variable aleatoria a la cual yo le estoy buscando la probabilidad asociada? Esa pregunta está muy buena, la última. Según este ejercicio, ¿cuál es el valor de la variable aleatoria al cual yo le estoy buscando su probabilidad asociada? Ahí está abierta la pregunta. Vamos a esperar que alcen sus manos. ¿Quieren que anote la pregunta? Sí, profe, por favor. La voy a mandar aquí por el chat para no tener que volver a compartir y no comparto y sí comparto. Entonces, vamos a escribir por aquí, ¿cuál es el valor de la variable aleatoria a la cual le estamos buscando su probabilidad asociada? Bueno, ya voy, Francisco, vamos a dejar pensar un poquito a tus compañeros. ¿Listo? Entonces, yo les voy a ir soplando aquí cosas.
¿Cuál es el experimento aleatorio? El experimento aleatorio es inspeccionar un lote de producción de 25 elementos. Ese es mi experimento. Inspeccionar un lote de producción de 25 elementos. Yo sé que por experiencia, digámoslo así, 4 de 50 artículos resultan defectuosos. Y usted me dice, profe, pero usted tiene 25. Y yo les digo, por eso, en eso va a consistir el experimento, ¿sí? Tengo 25. Y se sabe que por experiencia que en 4 de 50, que 4 de 50 resultan defectuosos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que en ese lote de 25 elementos exactamente 7 resulten defectuosos? ¿Sí? Entonces, vamos con nuestra pregunta estrella, que aquí ya tengo varias manos arriba. Entonces, vamos primero con Francisco, que fue el que nos alzó la mano primero. Vamos a repetir la pregunta. Dice, ¿cuál es el valor de la variable aleatoria a cuál le estamos buscando su probabilidad asociada? Adelante, mi estimado Francisco Javier. Pues, profe, no sé qué tan obvio sea, pero según yo está ahí, que sería x igual a 7. No sé qué tan obvio sea. ¿Por qué dices que es 7? Porque es la variable a la que queremos llegar. ¿Qué tan probable es que 7 de esos elementos estén defectuosos, sí? Listo, O ahí sea, tenemos. Dime, prosigue. sí, o sea, queremos es saber cuál es la probabilidad de que 7 sean defectuosos, no de que 4 sean defectuosos, ni de que otro variable, sino queremos esa variable, qué probabilidad tiene, ¿sí? Exactamente. Entonces ya dejémoslo en remojo, como dicen, y ya retroalimento que estás en lo cierto. Valentina, dinos. No, profe, la verdad yo estoy de acuerdo con Francisco porque pues la variable X sería 7 porque son los defectuosos. O sea, sería como nuestro X principal. Sí, sería lo que tendríamos que saber, que buscar. Entonces, pues ya estoy de acuerdo con él. Ok, y yo pregunto, ¿yo podría intentar conocer cuál es la probabilidad de que 30 elementos resulten defectuosos en ese experimento? 30. Pues no, porque estás estudiando 25. Sí. Exactamente. Pues me dicen, no, estás estudiando 25, o sea, 30 se sale de tus posibilidades. Exactamente, muy bien. Yo aquí digo, hallar la probabilidad, o sea, hallar una probabilidad dentro de toda una distribución de probabilidad de que en un lote de producción de 25 elementos 7 salgan defectuosos. Es decir, voy a construir una distribución de probabilidad de 0 hasta 25. ¿Por qué? Porque la variable aleatoria va a poder tomar un valor que va desde 0 hasta 25. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la variable aleatoria es número de elementos defectuosos. ¿En un grupo de cuántos? De 25. Entonces yo tengo mi caja de 25 y empiezo. Primero, no defectuoso. Segundo, no defectuoso. Tercero, no defectuoso. Cuarto, defectuoso. Listo, defectuoso. Quinto, no defectuoso. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a poder hallar una distribución de probabilidad como tal que me diga entonces cuál es la probabilidad de que ninguno salga defectuoso, que solamente uno salga defectuoso, que 2 salgan defectuosos, que 3, que 4, que 5. Entonces, si 5 salen defectuosos, 20 salen buenos. Pero entonces yo quiero saber cuál es la probabilidad asociada puntualmente a que 5 salgan defectuosos. Entonces, si yo hallo toda la distribución de probabilidad, toda, de 0 a 25, yo voy a obtener todo el conjunto de probabilidades asociadas a los posibles valores del experimento aleatorio, que oscilan de 0 a 25, porque puede que todos salgan defectuosos o que ninguno salga defectuoso, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la respuesta a la pregunta que dejamos en el chat es igual a 7, ¿sí? Porque nos dice, hallar la probabilidad de que en 25 elementos X sea igual a 7. O sea, 7 sean defectuosos. O sea, la variable aleatoria X toma el valor de 7 dentro de todo el conjunto de posibilidades que tiene, que es de 0 a 25. Entonces, ¿cuál es el valor de la probabilidad empírica? Decimos P igual
4 sobre 50 igual 0.08. ¿Sí? ¿Cuál es el valor de la variable aleatoria? X igual a 7. ¿Cuál es el número de ensayos? N igual a 25. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con estas distribuciones de probabilidad? También se pueden graficar, también se pueden ver cómo se mueven. ¿Listo? Entonces, vengan, déjenme ver, yo miro qué hay por acá. Ok, listo. Entonces, vamos a hacer un ensayito acá. Por favor, abran todos un archivo de Excel. ¿Listo? Vamos a abrir todos un nuevo archivito por acá. Vamos a tener una pregunta. A ustedes dijeron cuándo era la fecha del primer corte. Es como el 11 de septiembre, ¿cierto? Para confirmar con ustedes. ¿O no les han dicho? No, profe, ni idea. No, profe, ni idea. ¿No? No es que sea hasta el 4 o sea hasta el 11, pero no se sabe. No, y ojalá fuera hasta el 11. Ojalá fuera hasta el 11 porque alcanzaríamos a trabajar esta binomial y a tener una introducción de la normal. Bueno, digamos que la normal siempre la trabajamos en el segundo corte, pero que tal donde alcanzáramos a trabajarla nosotros sería súper chévere. Bueno, entonces, vamos a abrir todos un archivito de Excel y vamos a generar, vamos a llevarnos, por ejemplo, espérenme. Creo que ustedes no están viendo mi pantalla porque la estoy compartiendo solamente un pedacito. Espérenme, ya compartimos todo otra vez. Listo, entonces vamos a hacer un pequeño ensayito por acá, donde nos vamos a llevar esto que ustedes ven aquí. Listo, esto. Bueno, yo me la voy a llevar, ustedes simplemente, es para tener los datos acá yo, de una vez. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a construir? Resulta que aquí tenemos una pista que nos dice lo siguiente. Excel permite el cálculo de una distribución de probabilidad binomial mediante la función más o igual dist_binom.n. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer aquí, vamos a generar aquí como tal la distribución de probabilidad asociada a este experimento. ¿Sí? Entonces, vamos a escribir, voy a escribir por aquí la fórmula, cuál es para que ustedes la tengan, dado el caso que se les pierda, y la puedan tener aquí bien grande y no se confundan. Insertar, cuadro de texto, acá. Entonces, ensállenla por favor todos. Aquí se las acabo de poner. Esto. Sin contorno. Listo. Entonces viene así. Igual dist. Bueno, pausa. Entonces, vamos a escribir aquí como los ingredientes que vamos a necesitar. Entonces nos dice probabilidad, digámosle probabilidad. Escribamos P nomás. Yo voy a escribir P nomás. Listo, mi P. Y esta P, ténganlo claro todos, va a ser la probabilidad empírica. Entonces vamos a decir, es igual a 4 de 50. O sea, se sabe por experiencia que 4 de 50 elementos resultan defectuosos. Esa es la probabilidad con la que yo inicio, con la que yo cuento como tal. ¿Listo? Listo, entonces esa es mi probabilidad. ¿Y cuál es el número de ensayos? El número de ensayos vamos a anotarlo con la letra N. ¿Listo? Y vamos a poner que son 25 en este caso. Entonces, estos dos son las cosas o los criterios o los elementos que vamos a necesitar nosotros para hallar como tal nuestra distribución de probabilidad binomial. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a escribir aquí? Vamos a escribir aquí valores de X. Y aquí vamos a escribir, ¿cómo le ponemos? Función de masa o función de probabilidad. Muestren a ver, ¿cuál le quieren poner? ¿Cómo podríamos poner esto en letras? F de M, F de P. Pongamos F de P, las iniciales así, F de P. ¿Listo? Aquí así. Perfecto. Entonces ya sabemos nosotros que nuestros posibles valores de X oscilan desde 0 hasta 25. Entonces aquí vamos a acomodar valores desde 0 hasta 25. Vamos a sumarle más 1, más el de arriba. Entonces aquí viene 1. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? La variable aleatoria, número de elementos defectuosos, se puede tomar valor de 1, de 2, de 7,
de 16, de 20 y de 25 hasta aquí, ¿listo? Entonces, estos valores de X, ¿a qué me están haciendo referencia? Pues a estas caras del dado, hablando en términos de una distribución de probabilidad discreta, a esta cara del dado. Posibles valores de X de 1 a 6. ¿A qué más? Posibles valores de X de 0 a 5, número de carros vendidos a un día. Número de la cara del sello. Cara de la moneda, cara o sello. Entonces, posibles valores de la variable aleatoria, 0 a 5, 1 a 5, 0 y 1, ¿sí? Entonces, este que ustedes ven acá, este de 0 a 25, lo que me está revelando son los valores los posibles valores del experimento aleatorio. Obtener un elemento defectuoso, ¿listo? Y para la función de distribución de probabilidad vamos a ensayar esto. Vamos a escribir igual distir.binom n. ¿Listo? Entonces, esta fórmula tal cual como la tengo aquí escrita, que por eso la puse bien grande. Entonces, vamos a darle doble clic. ¿Listo? Y él nos pregunta los siguientes argumentos. Él me dice, ¿cuál es tu número de éxitos? Entonces, cuando me pregunta un número de éxitos, él me está preguntando, ¿cuál es el valor de la variable aleatoria que quieres hallar? En este caso, como estamos haciendo para toda la distribución de probabilidad, yo le voy a decir que es, en este caso, el primero de acá, el primer valor que viene siendo 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no estoy interesada en hallar un punto concreto, sino hallar toda la distribución de probabilidad que se constituye a partir de probabilidades asociadas a cada valor de la variable aleatoria. Entonces, número de éxitos viene siendo el primero, M3 en mi caso, o sea, 0. Miren que está encima del 1, solo que no me deja ver, esto está aquí quieto, entonces no puedo ver. Bueno. Ensayos. Le pregunta, ¿cuántos ensayos tienes? O sea, ¿cuántas veces vas a chequear si sale o no defectuoso el elemento? Y yo digo 25, porque los tomé acá. ¿Listo? Y esto fijémoslo con F4, para que podamos arrastrar la fórmula completa. ¿Listo? Ahora él me pregunta, entonces, punto y coma, ¿cuál es tu probabilidad de éxito? Yo digo, mi probabilidad de éxito es 0.08. ¿Por qué? Porque es la probabilidad empírica con la que yo venía trabajando. O sea, esa probabilidad empírica no es puntualmente la que va a resultar asociada a que la variable aleatoria tome el valor de 0, porque esa probabilidad empírica no tiene en cuenta si yo estoy ensayando en 25, en 900, en 32, en los mismos 50, o sea, él no sabe yo en cuántas oportunidades, cuál es mi número de ensayos. Entonces, en ese sentido, esta probabilidad empírica es la que me acompaña durante todo el experimento. Todo el experimento está conmigo, está conmigo, está conmigo. Y yo sé que y sortear, o sea, ir muestreando cada uno de los elementos, no hace que esa probabilidad varíe. 4 de 50 va a ser la probabilidad. Y ya dependiendo de esa probabilidad, cómo se va a comportar como tal mi experimento. ¿Listo? Entonces, mi probabilidad de éxito es 0.08. Y aquí en acumulado, vamos a ponerlo, ya les explicaré la próxima clase, que significa 1, 2, falso, verdadero. Vamos a ponerle falso, o sea, 0. ¿Listo? Que se le entiende 0 por falso y 1 como verdadero. Entonces, en vez de escribir falso, verdadero, yo escribo 0. Y le pregunta acumulado, ya les explicaré qué significa eso. ¿Listo? Y cierro paréntesis y le doy enter. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué obtengo? Vamos a dejar esto, por favor, a 2 cifras. Si quieren, mentira, 3. Dejémosle 3 cifras. Entonces, ¿yo qué obtengo? Yo obtengo una probabilidad asociada a que la variable aleatoria tome el valor de 0. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de encontrar, por ejemplo, 0 elementos defectuosos? Vengan, yo la voy a poner aquí en términos porcentuales. Aquí. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar 0 elementos defectuosos en este lote de producción? 12.44. Ok. ¿Cuál es la probabilidad? Y aquí empezamos a arrastrar. Ensayos, no se les olvide fijar los ensayos y la probabilidad de éxito. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que uno salga defectuoso? 27%. 27.04%. La probabilidad de que 2 salgan defectuosos. Entonces, fíjense que él va cambiando ¿a quién? Él va cambiando el número de éxitos, porque el número de éxitos él lo entiende como el valor de la variable aleatoria al cual yo le quiero hallar la probabilidad. ¿Sí? Así, de que 2 salgan defectuosos, 28%, y así sucesivamente. Bien, ahora, mi inquietud, mi duda era, como ya lo mencionamos aquí en el chat,
era cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 7. Aquí ya lo tenemos, 0.22%. ¿Qué me está queriendo decir eso? Que en un lote de producción de 25 elementos, reconociendo que la probabilidad empírica me dice que 4 de 50 salen defectuosos, encontrar 7 elementos defectuosos es muy difícil, es muy improbable. ¿De cuánto es la probabilidad? De 0.22%. ¿Sí? ¿Y cuál es el número de elementos defectuosos más probable que yo pueda encontrar en este experimento puntualmente? ¿Quién me alza la manito aquí? Yo le doy la palabra. Juan Pablo. En este caso, pues, digamos que sería 2. ¿2? Con una probabilidad del 28,21. Una probabilidad del 28,21%, exactamente. Entonces, si yo arrastro toda la función, toda la fórmula, fíjense que esto me sale tan chiquito. Esto no quiere decir que es una probabilidad nula. Esto quiere decir que es una probabilidad muy bajita, muy improbable. ¿Por qué? Y miren que esto es chévere observarlo, porque él me está diciendo, la probabilidad empírica te dice que 4 de 50. Entonces, en el lote, reconociendo que son 4 de 50, la probabilidad de que 25 salgan defectuosos, o sea, de que tomes el lote de 25 y los 25 salgan defectuosos, según esto que me está diciendo él, es súper improbable. Él me hizo una probabilidad bajísima. ¿Por qué? Porque la empírica te dice solamente 4 de 50. Si tal vez la probabilidad empírica cambiara y no me dijera 4 de 50, sino que me dijera, por ejemplo, 49 de 50, ¿cómo cambia esto? Ya se cambia, o sea, cambia la posición. Él me dice, si la probabilidad empírica es 49 de 50, entonces fíjense que se revierte la probabilidad. Y él me empieza a decir, no señora, entonces la probabilidad de encontrar 0 defectuosos es muy bajita. La probabilidad de encontrar 12 defectuosos es muy bajita. La probabilidad de empezar a encontrar ya, por ejemplo, 20 defectuosos, no, es muy bajita, 21 defectuosos, es del 0.13%, donde empieza a ser alta ya. Bueno, empieza a ser alta, digamos que en 24 y 25. O sea, encontrar exactamente 24 piezas defectuosas cuando la probabilidad es 49 de 50 es del 30.79. Y las 25 defectuosas es del 60.35. Listo. Y si nosotros sumamos toda esta función de probabilidad, pues que es la misma, solo que sin porcentajes, nos da 1. ¿Sí? Porque es como tal la sumatoria y es la función de distribución de probabilidad. Entonces, toda esta que tengo aquí señalada es una función de distribución de probabilidad. Bueno, cambiémosla, pongamos 4 de 50 aquí para que sigamos con el ejemplo que es. Entonces, aquí toda esta columna es una función de distribución de probabilidad. Toda esta como tal es esa función de distribución de probabilidad. ¿Que responde a qué? Al desarrollo del binomio. Que corresponde, ya les digo, a este desarrollo de este binomio, a esto. Solamente que Excel lo hace aquí muy rápido. Él es muy veloz. Pues lo hace sin necesidad de ponernos a usar calculadora y fórmula de combinar y no sé qué. Entonces, a eso es a lo que se refiere. Ahora, la respuesta a la pregunta puntual que estábamos haciendo es esta, 0.22%. ¿Cuál es la probabilidad asociada a que el valor de la variable aleatoria sea 7? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que 7 sean defectuosos? Teniendo en cuenta que tienes un lote de producción de 25. Entonces es 0.22%. ¿Listo? Bueno, y con respecto a esto, entonces vamos a tener dos ejercicios, 2 notas en el aula virtual. La primera va a ser con respecto a hallar las probabilidades asociadas a determinados sucesos que les voy a preguntar. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad asociada a que la variable aleatoria tome el valor, por ejemplo, al menos de 7, o por lo menos 7, o de 7 o menos, o como mucho 4, o entre 4 y 10, por ejemplo? Esas van a ser el tipo de preguntas para mirar cómo están trabajando ustedes esos signos matemáticos, que me interesa trabajarlos con ustedes. Y la segunda va a ser como tal un ejercicio de estos, pero no va a ser más de, o sea, no va a ser tanto de ejercicio evaluativo, sino que quiero mirar la forma en la que ustedes están entendiendo estos ejercicios de distribución de probabilidad, ¿sí? O sea, es como puntualmente el enunciado.
Entonces, yo identifico cuál es el éxito, cuál es el fracaso. Por ejemplo, aquí, encontrar cuál era el éxito del experimento, que el elemento que yo obtuviera resultara defectuoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice, hallar la probabilidad de que... bueno, ¿por qué? Porque el experimento decía que la probabilidad estaba dada por encontrar un artículo defectuoso. Entonces, encontrar que algo está dañado, encontrar que algo es defectuoso, pues uno no puede decir, esto es un éxito. No, pues es algo negativo. Pero los éxitos dentro de la distribución de probabilidad binomial no vienen asociados a que sea algo bueno o que sea algo malo, sino a que se presente como tal, a que exista presencia del fenómeno buscado, encontrar un elemento defectuoso, encontrar un paciente con efectos secundarios. Por ejemplo, que un avión se pierda atravesando determinado espacio geográfico. Son cosas terribles. Pero dentro del experimento, una distribución binomial es calificado como un éxito en cuanto a que existe presencia del fenómeno observado, ¿sí? Es lo que diferencia un éxito y un fracaso dentro de esta distribución binomial, ¿listo? Bueno, entonces no sé si alguien tiene alguna inquietud o alguna pregunta. Juan Pablo. Entonces, en este caso particular, digamos que si el experimento era con 7 elementos defectuosos y pues digamos que el resultado de esta probabilidad pues fuera 0, entonces ahí habría un fracaso, ¿no? ¿Cómo? Que en el dado caso de que, digamos, no hubiera esa probabilidad o ese porcentaje de que pues de que hubieran 7 elementos defectuosos del total de esos 25, pues ahí sería como tal un estudio pues fracasado. Pues a ver, pensemos. Aquí, ¿sí? Acá me estás preguntando si es un fracaso dentro del experimento. Pues en especial, digamos que si ahí nos preguntan que con respecto a 7 elementos defectuosos, pero en este caso pues vemos que aún hay una probabilidad, aunque sea mínima, del 0,22, pero si está fuera 0, entonces no se cumpliría con ese éxito. No se cumpliría con ese éxito. Pues a ver, más bien podrías interpretarlo diciendo que la probabilidad de éxito que vendría siendo encontrar, por ejemplo, una muy bajita, mira esta. Tú aquí podrías decir que es un fracaso, no. Tú aquí puedes decir la probabilidad de éxito, o sea, encontrar un elemento defectuoso es del 0.00%. Pero es muy bajita, pero no es nula. Para atrás, si le pregunto esto, sí. Entonces pongamos aquí un 0. Creo que me va a decir que sí es igual, pero igual yo te digo, no es igual. Mira, él me dice falso, o sea, no son cosas iguales. Miren, lo ponemos aquí en términos porcentuales. Por los decimales. Exacto, si quisiéramos decir, bueno, muestre a ver qué es todo lo que hay por acá. O sea, creo que nos quedaría, mira, por ahí salen, ya. Ahí salen. Entonces, no es que es una probabilidad, no es que sea no es que sea un fracaso, sino, o sea, de hecho el fracaso es que el elemento no resulte defectuoso, ¿sí? Pero aquí lo que tú podrías decir es que la probabilidad asociada o la probabilidad de obtener el éxito de que 23 resulten defectuosas es del 0%, es muy bajita, del 0.0001498%. Ok. ¿Sí? Entonces eso por el lado de la pregunta de Juan Pablo. ¿Qué más? Ok. Francisco, al fin no llegó nunca nuestra compañera Lina. No, profe, no. ¿Quién sabe? Yo creo que ella está ingresando por Gmail, porque sí pudieron ingresar y ella no. Yo creo que ella está intentando ingresar por Gmail. Yo presiento eso. Bueno, espérenme aquí, Profe, voy a tomar. una pregunta, entonces tú dejas que el trabajo en aula virtual... Sí. Ustedes vieron cómo organicé el aula, ¿no? Sí, profe. Sí. Bueno. Es Y ahí vieron que a los demás, que es innovador con respecto pues a la estructura de los demás. Ay, sí, es que a mí me gusta ponerle como más cositas, más chévere, bueno, digo que más chévere, no sé, a mí me parece pues que es como más
Bueno, no sé, ya ustedes vean. Listo, no, chévere que hayan visto. Ahí les monté el libro, el sílabo, las diapositivas, las sesiones de clase, para que las tengan. Entonces, pilas con la fecha de vencimiento que voy a poner a ese ejercicio. De tal forma para que vayamos teniendo también las noticas. Entonces, hasta ahora tenemos como la participación, nuestro quiz relámpago de hoy y el ejercicio y los ejercicios, porque vamos a dejar dos, que vamos a dejar en el aula virtual para que ustedes los desarrollen. Son chiquitos. O sea, yo no voy a poner ahí, el retaller, no, porque simplemente quiero mirar cómo están trabajando ciertas cosas. Pero entonces, en ese sentido, como son chiquitos, pues son también como de pensar, ¿no? Entonces, como estoy entendiendo no sé qué. Entonces, dependiendo de cómo les vaya, entonces ya retroalimentamos la próxima clase y continuamos con estas distribuciones de probabilidad de binomial y yo espero que podamos ver la normal la próxima clase. Ya miraremos cómo nos va. Voy a confirmar el tema hacia el corte, es el 11 de septiembre y bueno, ahí les iré contando qué más noticas vamos a sacar. ¿Listo? ¿Listo, profe? Listo, profe. Listo, muchas gracias a todos. Ay, no, se vayan, esperen. Es que bueno, muchas gracias a todos. Hoy es 23 de agosto, sí. Entonces, Angie, ¿estás por ahí? Sí, señora. Angie, no participaste. Camila Alejandra Vélez sí participó, Francisco también. Espérense un momentico. Camila. Jason. Juan Felipe González fue nuestro compañero que ahorita que tuvo como un incidente ahorita. Juan Pablo también. Carol estuviste, pero ahí más o menos vamos a ponerte una participación. Bueno, Lina María, que no sé qué hacer con Lina María, porque la clase pasada tampoco pudo conectarse. Creo que voy a tener que llamarla, porque aquí me sale su correo es de Gmail, o sea, no sale el correo institucional de ella. Bueno, Miller también participó y nos ayudó a leer el caso, muy juicioso. Valentina también. Yesenia, ¿no participaste? Ah, sí, participaste. Sí, profe, yo participé. Sí, participaste. Bueno, Claudia Marcela Parra, ¿no participaste? Claudia. Presente, profe. No, señora. ¿Qué pasó, mi estimada Claudia? Bueno, no te voy a poner 0, te voy a poner otra cosa. Bueno, ¿y Helen? ¿Qué habrá pasado con Helen? Profe, se le desconectó ya por completo. Sí, Se le fue sí. por completo, sí. Sí, me imagino. Bueno, Laura Valentina Castillo. ¿Alguien conoce a Laura Valentina Castillo? Ella vino a la clase pasada. Ya tenía participación, creo que sí. Ella estuvo la vez pasada. ¿Cierto? Bueno. Y Mateo por aquí, Mateo, también participaste, Mateo. Y Juan Pablo Acosta. Juan Pablo Acosta. Juan Pablo. Aquí, profe, presente. Aquí estás. Tú no participaste, ¿cierto? Tú me mandaste No. fue el quiz relámpago, pero no participaste. Sí, Ok, señora. ¿por qué no participaste? Bueno, ¿no era porque no entendiste o por qué? Cuéntanos. No, sí, los compañeros son más rápidos levantando la mano. Ok, listo. No, pero mira, cuando tú la levantas y yo me doy cuenta que no has participado, te doy la palabra a ti. Entonces la próxima es tú, la levantas y yo miro. Porque, por ejemplo, si yo veo que, por ejemplo, Yesenia participa mucho, yo digo, no, voy a dejar que otra persona hable. Entonces yo por eso dejo un momentico a que todos alcen las manos. Entonces ahí ya sabes. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, y por aquí por el chat me dicen, profe, no escuché, sí, para la próxima clase de trabajo. Sí, Camila, alias Juan David López. Sí, porque pendiente del aula, Camila, bueno, que les voy a dejar unos talleres específicos. Profe, ¿y de casualidad sabes más o menos hasta cuándo nos vas a dejar de plazo? ¿O dependiendo de cuándo lo subas? Dependiendo, sí, yo pues digamos que a mí no me pues yo no soy como ya para allá mismo, no, yo les dejo su tiempito para que lo reflexionen y lo piensen, eso sí, obviamente antes de la próxima clase para que Claro, podamos claro. llegar aquí con las dudas y todo eso. Sí, bueno, entonces voy a detener el video y ahorita más tardecito se los pongo en el aula para que puedan contar con él. Ay, por aquí Lina está escribiendo. Al fin sí se pudo conectar. Muestren a ver. No, ya no sale en línea. Qué raro. Y ya dejó de escribir. Bueno, entonces yo creo que por ahora entonces ya pueden desconectarse. Yo me quedo esperando que me va a decir Lina por acá. Dime.
allá digamos que la directora pues envió el formulario para las clases de la otra semana, entonces ahí pues asisten los que quieran ir presencial y los demás de Ay, forma yo no sé, porque mira que yo como no fui tiempo completo, yo estoy a la cátedra. Déjame, yo les confirmo eso. de que ella pues colocó como tal las materias en las que hay posibilidad de asistir de forma presencial y entre esas aparece esta. Ay, no sé porque yo no soy tiempo completo, yo soy a la cátedra. Y honestamente a mí se me dificulta ir a dar la clase a la universidad. Profe, ¿y por qué no mejor llegamos en un acuerdo todos y así no nos ponemos como a esperar otra cosa? ¿Y cómo que acuerdo? Pues no sé, que tomemos las clases virtuales, pues porque nos conviene a las personas que no podemos tomar transporte tan tarde, primero, y dos, a ti también se te dificulta ir. Entonces, pues no sé qué digan los otros chicos y si les parece que hagamos la clase virtual o que antes de esperar una respuesta de los directores. Sí, déjenme porque, porfa, alcen la mano los que la prefieren virtual, pero ya mismo. Pues, profe, es que igual si la hacen presencial, también la hacen virtual, ¿sí me entiendes? Pero pues sí, por mí, la verdad, al ser de noche, sí prefiero virtual. Alcen la manito, porfa. Sí, porque la verdad es que yo no había contemplado eso. Ay, Juan Pablo, tú quisieras ir a la U, Juan Pablo. No, pues yo también me adapto a cualquiera, profe. Porque no alzaste la manito, pensé que querías ir. Ahora sí. Ok, listo. Bueno, entonces déjenme y yo le confirmo muy bien a que vamos a seguir nosotros trabajando en el tema de la virtualidad, porque sí, también estaría a las 9 la próxima clase. Creo que sí. Bueno, entonces déjenme y yo lo convidaré y les confirmo también por un mensajito en la aula virtual cualquier novedad. Bueno. Listo, profe. Vale, profe, gracias. Listo, entonces cuídense mucho. Que Profe, descansen. una cosita, gracias, es que lo que pasa es que mi computador es nuevo, ¿sí? Me voy a tener la grabación para que no quede tan larga.